Pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todes y bueno, pues es un placer volvernos a encontrar aquí, otro año más por fin cara a cara y otros minutos más porque hemos estado comiendo todos juntos hace nada. Entonces, bueno, pues en compasión con ustedes me pidieron que hablara una hora completa. Vamos a intentar que sean 2, ¿de acuerdo? Y voy a intentar mantener el tono más monótono y aburrido posible, a ver si echamos una siestecita. Bueno, vamos a ver. Permítanme que intente no hacer un recorrido sobre lo que se ha dicho en este día, sino a lo largo de mi charla, que sí os prometo que será breve, lo más concisa posible e intentando no utilizar terminología excesivamente filosófica, sino, bueno, pues con peras y manzanas, que es como mejor se entienden las cosas. Había un filósofo por ahí, no recuerdo su nombre, que decía que el que sabe realmente algo lo puede explicar a la academia o en un bar del mismo modo y todo el mundo se va a enterar, ¿no? Creo que eso es algo muy útil y que deberíamos de rescatar los que nos dedicamos a eso de hablar en público, sobre todo a públicos heterogéneos, no subirnos excesivamente, sino, bueno, pues utilizar el lenguaje que necesitamos. Durante esta charla os voy a hablar de un concepto nuevo, relativamente nuevo en filosofía. Decir que algo es nuevo es casi una estupidez, entiéndanme, porque no podemos descubrir el hilo negro y el Mediterráneo se descubrió hace mucho tiempo. Es muy difícil descubrir cosas en filosofía, pero sí se pueden poner nombres y sobre todo cuando suceden cosas como nos han sucedido en estos años atrás. Ya todo el mundo ha hablado de pandemia, hemos visto la numeralia. Yo no me voy a entretener en eso porque ya lo hemos hecho, entre otras cosas, y porque creo que en vistas al próximo semestre, que es algo que justo en el momento que hubo antes de mí, cuando estaba aquí Alejandro, Valentín y Max, ya se estaba apuntando al siguiente semestre. O sea, ya siento que hay una necesidad por parte de todos de aprender lo que debíamos de aprender, pero ya empezar a trabajar hacia lo que se viene, ¿no? Y en ese impasse es en el que creo que tiene sentido hablaros de esto, de la ética del cuidado. Cuando hablamos de la ética del cuidado tenemos que entender que voy a utilizar un par de autores. Una es una autora que es una antropóloga, se llama Margaret Mead, es una antropóloga de los años 40 en Estados Unidos, una señora ya muy pasadita, ya muerta hace ya mucho tiempo. Después hay otro autor que se llama Bernardo Toro, que también es interesante tocarlo, por si queréis tomar nota. Alguno todavía tiene sangre en el cerebro y no en el estómago y le apetece tomar alguna nota de esta persona. Y Amelia Valcárcel y algunos que otros filósofos. Todos los términos y todas las corrientes que van hablando de la ética del cuidado, créanme, no tienen más de 8 o 9 años. Y eso, en el mundo del pensamiento, es hablar de vanguardia. Porque 8 o 9 años es una trayectoria muy corta y tiene mucho sentido justo en este momento por lo siguiente. Permítanme, de verdad, voy a intentar ser breve. Ya lo he dicho como 14 veces y ya me estoy alargando. Verán, el modelo social y el modelo, no voy a decir epistemológico, que se ha dicho muchas veces ya esta mañana, pero el modelo social sobre el que hemos construido el mundo en los últimos años, y los últimos años son los últimos 80 años aproximadamente, ha sido un modelo basado fundamentalmente en el individuo. Ya los que habéis tenido el mal gusto de escucharme alguna vez, me habréis escuchado golpeando mucho la cuestión del individuo, el individualismo. ¿Por qué se machaca tanto la cuestión del individualismo? Porque lamentablemente, desde que el ser humano es ser humano en Occidente, para que no me llamen colonialista, pero desde que el ser humano es ser humano en Occidente, todas las nociones de filosofía, de aprendizaje, de conocimiento, se han hecho siempre desde un individuo en singular. Cuando decía Sócrates aquello de yo solo sé que no sé nada, decía yo solo sé. Por él no se podía poner la cabeza de los demás, pero habría estado bien decir, a lo mejor nosotros no sabemos más que no sabemos nada, ¿no? Algo así. Cuando Descartes, ya en el Renacimiento, empieza a hablar y empieza a escribir y dice aquello de cogito ergo sum, dijo cogito ergo sum de una manera singular, primera persona del singular, pienso luego existo. No dijo pensamos luego existimos. Todos los desarrollos que siguen a raíz de ahí, y me voy a Kant, perdónenme, nombrar a Kant es una abominación después de comer tan rico, ¿no? Pero hasta Kant, incluso Kant dice en su modelo ético, y esto es importante, sé que hay algún pervertido o pervertida que ha estudiado Derecho en esta sala, ¿no? Con todo cariño.
es importante hablar de Kant, y entiendan por qué. O sea, un filósofo que aparentemente es el logro cada vez que estudiamos filosofía, Immanuel Kant. Immanuel Kant es duro, es difícil, pero él tiene una frase magnífica que dice: actúa de tal manera que las generaciones venideras que evalúen tu actuación entiendan que hiciste lo mejor que podías hacer, o sea, que te tomen como ejemplo en el futuro. Eso se llama el imperativo categórico kantiano. Sobre esto, y yo sé que dice, ahora todo el mundo pidiendo oxígeno, ¿no? O sea, ¿por qué, Vico, me hablas de Kant? Bueno, pues porque esta idea de Kant da la fundamentación al derecho moderno. Esta idea de Kant de actúa de tal manera que tu actuación en el futuro sea el ejemplo de los demás, es recordarte el deber que tienes en la sociedad, pero de una manera individual. Kant tampoco dice actuemos de tal manera que las generaciones venideras, cuando evalúen lo que hicimos, eso no lo dicen nunca. Siempre se plantean en la figura del yo, el individuo. Cuando hablaba Lu esta mañana de Descartes y hacía una alusión al dualismo, pero por si ustedes no lo saben, hablar de dualismo siempre en filosofía es hablar de que estamos compuestos de dos cosas, ¿no? Razón y alma, por ejemplo, ¿no? Cuando hace alusión al dualismo, el primer dualista que conocemos es Platón, y Platón vuelve a hacer exactamente lo mismo. Sitúa la capacidad de aprendizaje, de conocimiento y de relación solo en el sujeto individual. Y esto es una cagada, entiéndanme bien el latín. ¿Por qué? Porque ya en el mundo griego sabían que un solo hombre no podía hacer nada, a pesar de que necesitaban el ejemplo de los hombres, como bien decía Otto ayer en su charla, en su conferencia. Necesitamos la figura heroica, la figura de un protohombre. Perdónenme el lenguaje, pero estoy hablando de griegos hace 2300 años, no voy a decir un ser humano. Ellos no entendían ser humano, eran profundamente machistas, y hay que entender la historia tal como se plantea en ese momento. Hoy podemos hacer otras lecturas y buscar heroínas como Wonder Woman. Ya se encargará la Marvel de intentar arreglarlo. Pero el pensamiento griego era profundamente machista, masculino, y para ellos eran los héroes, no las heroínas, ¿no? Y aún así sabían perfectamente cualquier pueblo griego, cualquier ciudad-estado independiente, que la fortaleza de su civilización y de su conocimiento estaba en el grupo, estaba en el plural. Un plural que ellos defendían a capa y espada. Un plural que para ellos era absolutamente determinante. O sea, ser ciudadano de Atenas era un orgullo. O sea, es como decir, soy Puma. Era un orgullo. Era algo que le daba sentido a tu propia vida. Si no eras ateniense, bueno, pues tenías un serio problema si vivías en Atenas, porque uno, o eras esclavo, o eras mujer, o eras extranjero. Estas tres figuras son tres figuras que estaban exentos de la posibilidad de participación pública. No por menos es en Atenas donde empieza esa democracia primitiva, hoy excesivamente idealizada. No se crean que era tan bonita la democracia ateniense, ¿eh? De hecho, a Aristóteles no le gustaba la democracia ateniense y decía que toda democracia, apunten esta palabra que está chingona, toda democracia acaba convirtiéndose en una oclocracia. Sé que la palabra suena rara, oclocracia. ¿Saben lo que significa oclocracia? Significa el gobierno de la muchedumbre. El gobierno de la muchedumbre. Toda democracia mal llevada, sin una buena pauta rectora, acaba convirtiéndose en una mierda. Acaba convirtiéndose en un sistema político donde mandan todos, y al mandar todos hay una serie de problemas que si mandamos todos tenemos que acabar mandando todos para todos. Y entonces empezamos a bajar los niveles de exigencia y empezamos entonces a vivir cada vez con menos y a conformarnos con lo poco que tenemos, y sobre todo las grandes minorías, parece un oxímoron, pero las grandes minorías acaban apartándose del mundo, ¿no? Acaban apartándose de la sociedad. Eso es una oclocracia, por si ustedes, hoy se le llama populismo, pero el término es oclocracia, y las oclocracias son peligrosas. Y de hecho decía Polibio, perdónenme, qué pedante me estoy volviendo. Decía Polibio, un historiador romano, decía Polibio que la única forma de superar una oclocracia era con un rey. Ojo, que yo no soy monárquico y Alejandro lo sabe, yo soy republicano. Pero cuando se habla de un monarca, no se está hablando en el sentido de un descendiente de Dios, sino en el sentido de una persona con una gran capacidad de liderazgo y que era capaz de sacar al pueblo de una situación como esa. ¿Por qué os estoy contando todo este rollo? Porque finalmente la filosofía que prevaleció, y
el conocimiento que ha servido para edificar nuestro derecho, nuestra propia psicología. O sea, la psicología se construye de la mano de gente como Nietzsche, los existencialistas, Schopenhauer, el mismo Freud, pero se construye sobre la idea del individuo. Y todo el mundo moderno que hemos vivido se construye sobre la idea del individuo. Hay un personaje horrible de la filosofía y literatura norteamericana, Ayn Rand, que es una mujer que escribe novelas muy bonitas, como es El manantial, por ejemplo, pero que afirma que el egoísmo es algo connatural al ser humano y que el egoísmo justifica muchas cosas y que además el egoísmo es un valor, ¿no? Nos dice Ayn Rand. El problema es que nos lo llegamos a creer. Durante todo el final del siglo XX nos lo llegamos a creer y empezamos a justificar las actuaciones violentas de los seres humanos en base a ese egoísmo. Y dijimos, no, es que el ser humano nace compitiendo, es que el ser humano es egoísta. Yo recuerdo un encuentro que tuvimos hace algunos años ya, creo que fue en León, si no me falla la memoria, y nos acompañaba un compañero que no recuerdo ahora mismo su nombre, algunos sí, y hizo una defensa de eso precisamente, ¿no? Hizo una defensa de que el ser humano nace siendo egoísta, nace siendo individualista y además nace compitiendo. Eso tiene un problema. De hecho, yo en aquel congreso levanté la mano y muy amablemente le dije que quizás no fuese así, ¿no? Y que a lo mejor no estaba en lo cierto. Y verán, hoy en día hay toda esta corriente de la que les voy a hablar, de ética del cuidado, que dice que así son las cosas, que el ser humano no es tan egoísta como creíamos, ni tan profundamente individualista por nacimiento, y mucho menos tan competitivo o tan violento. Sí es cierto que los niños en determinado momento de su desarrollo son violentos, pero también pasan de la violencia al amor en 0,5. Lo sé porque tengo 2 enanas de 2 años y medio y es como vivir con 2 pequeñas psicópatas con trastorno de personalidad. O sea, mis hijas pasan del amor al odio con el vuelo de una mosca. Y no es que estén enfermas, eso ya lo veremos con el tiempo, es que realmente no saben gestionar sus emociones. Y la gestión de las emociones es algo que necesita de una madurez cerebral, de una madurez cognitiva, de un aprendizaje, de ver que sus padres no se arrancan los pelos cada 2 por 3, de entender cómo es la vida, de que nosotros les ayudemos también a saber determinar cuándo están enfadados o cuándo están tristes, que entiendan todo eso. A lo que vengo, y ya voy aterrizando, porque mi propósito es aterrizaros y lanzaros retos para dentro de unos meses, es que la conclusión a la que llegan algunos filósofos, como Adela Cortina, por ejemplo, es que si realmente el ser humano fuera como nos lo han pintado durante el siglo XX, nos habríamos extinguido hace 200.000 años. No habríamos llegado a donde estamos ahora. Habría sido totalmente imposible. Si fuésemos tan profundamente egoístas, individualistas y peleadores, nos habríamos extinguido directamente. No habríamos llegado a donde estamos. ¿Y por qué dice eso? Bueno, es cierto que los hechos del siglo XX nos apuntan a esa percepción, nos apunta a que de puto milagro estamos vivos, ¿no? Si sabemos un poco de la historia de los años 60 y sabemos un poquito de la crisis de los misiles de Bahía Cochino, pues sabemos que estuvimos a 10 minutos de la extinción, por ejemplo, ¿no? O si conocemos algunos otros fenómenos que pasaron, por ejemplo, en el año 82 en la Unión Soviética, cuando hubo un problema con una detección de satélites, estuvimos como a 6 horas de la extinción del fin del mundo, ¿no? Sí es cierto que tenemos un poco o mucha literatura sobre lo belicosos que somos y lo peligrosos que somos para nosotros mismos, pero ¿es fruto de que somos así? Nos preguntarán algunos filósofos, o es fruto de que hemos estado potenciando precisamente lo peor del ser humano durante el siglo XX, y potenciar lo peor del ser humano nos lleva a esta situación. Y esto es muy interesante, les voy a explicar por qué. Cuando a Margaret Mead, la antropóloga más importante del siglo XX, norteamericana, cuando a Margaret Mead le hicieron la siguiente pregunta en clase, esto forma parte de la mitología académica, ¿eh? Esto no está escrito en ningún sitio, de hecho, por mucho que busquen la fuente, solo encuentras periódicos que nombran la anécdota, pero no nos dicen exactamente quién le hizo la pregunta, no sabemos, pero es suficientemente bonita como para contárosla, y si lo buscáis la vais a encontrar. Margaret Mead, M-E-A-D. Cuando a Margaret Mead le hicieron la siguiente pregunta, le preguntaron, ¿cuál cree que es el primer vestigio de civilización humana? La gente, los alumnos de su clase, pues todos pensaban, bueno, pues el primer vestigio de civilización humana
Puede ser encontrar una lanza, una hoja de laurel, como llaman, ¿no? Los que se dedican a esto, tallada finamente en piedra, o encontrar en algún estrato arqueológico una hoguera. La gente pensaba que iba a ir por ahí el tiro, y Margaret Mead le dio la vuelta por completo y nos puso en un camino que se olvidó, porque esto pasó en los años 40 en Estados Unidos y se olvidó. Se olvidó durante los siguientes 60 años. Contesten al teléfono y díganle que si es para mí no me puedo poner, por favor. Y entonces Margaret Mead dijo: el primer rasgo de civilización humana, o sea, el primer rasgo de humanidad en el sentido más moral de la palabra, ¿no? O sea, en el sentido de seres humanos, fue el hallazgo de un fémur fracturado que apareció cicatrizado. Piénsenlo, un fémur fracturado que apareció cicatrizado. ¿Esto qué significa? A poco que ustedes hayan salido al campo un par de veces o conozcan un poco el mundo animal, saben que cuando cualquier animal se fractura un hueso tan importante como el fémur, pues este animal pues se sacrifica o se le deja morir, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de sacrificarlo, se le deja morir. O sea, un caballo que se rompe un fémur, a un caballo no se le cura, a menos que sea un súper semental que haya costado millones y millones de dólares, entonces se gastan otros tantos millones en sanarlo, ¿no? Pero por lo demás no se le salva la vida, porque es una fractura que involucra la imposibilidad de comer, involucra la posibilidad de huir, involucra muchas cosas. La movilidad más básica te la da un fémur, ¿no? Y un fémur roto te lo impide. Cuando llegamos a un punto de humanización, de tribu, de empatía entre nosotros, de posibilidad de salvar a uno de los miembros de nuestra tribu que se partió un fémur y el resto nos pudimos hacer cargo de él y pudimos cuidarlo y pudimos sanarlo y volverlo a reinsertar en el tejido social de nuestra convivencia para que volviera a actuar y a ser humano como todos los demás, en el sentido del laboro, del trabajo, como diría Marx, o de la producción. A partir de ese momento nos dice Margaret Mead que empezamos a ser seres humanos. Y es esa anécdota la que empieza a mover esta idea de la ética del cuidado. Y si uno de los modelos éticos que pudiéramos acelerar, que pudiéramos poner en marcha hoy en día, es precisamente una ética que nos recuerda. O sea, a ver, os lo voy a explicar más sencillo porque ya estoy viendo gente que está cabeceando. Yo el primero. Cuando hablamos de ética, que nadie se confunda. Ética tal cual, la palabra ética solo significa el modo en el que nos relacionamos los seres humanos. Cuando le ponemos un apellido y decimos ética del cuidado, ética pragmática, ética de la virtud, cuando le ponemos un adjetivo, o un apellido a ética, ya no es ética, en verdad es moral, ¿de acuerdo? La moral es una construcción vertical que ordena el modo de relación de los animales humanos. O sea, la ética es nuestro modo connatural a la relación. Esto se entiende muy fácil si lo comparo con los animales. Los animales no tienen un comportamiento ético, los animales tienen un modo de relación al que se le llama etológico. Por eso la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Sin embargo, los humanos tenemos un comportamiento ético, pero son las diferentes construcciones morales las que definen cómo nos tenemos que relacionar, ¿de acuerdo? Así que cuando hablamos de una ética del cuidado, en el fondo, lo que estamos hablando es de un tipo de moral. Y nos dicen los filósofos de este tipo de moral, como Bernardo Toro, nos dicen: el ser humano se diferencia de otros animales en que, por ejemplo, no somos animales independientes desde nuestro nacimiento, como le puede parecer a un elefante. A mí me sorprende, o sea, yo veo un elefante, la gestación de una mamá elefante es de 2 años. Cuando la mamá elefante pare a su pequeño bebé elefante, el pequeño bebé elefante pesa 90 kilos. O sea, aquí hay muy pocas personas que pesen más de 90 kilos. Bueno, hay algunos que pesan el doble, pero hay muy pocas personas humanas aquí que pesan más de 90 kilos. Cuando nace un bebé elefante pesa 90 kilos. Cuando el bebé elefante sale de la vagina de su madre, sale a una altura aproximada de 2 metros. Las elefantas no se agachan ni se acuestan, paren de pie. Por su anatomía paren de pie. Cuando el pedazo de carne sale de ahí,
cae a 2 metros al suelo. A mí me pasa eso y me parto la cadera. ¡Pah! Bueno, pues a los pocos minutos el bebé elefante ya está correteando, ya forma parte de la tribu, todos los elefantes le dan la bienvenida. Nosotros no somos así. Nosotros somos unos animales que no somos independientes, algunos hasta los 30 o los 40 años, el que tenga hijos mayores lo sabe, pero realmente, legalmente, no se nos da la independencia en algunos países hasta los 18 o los 21 años. Ojo, cuidado, legalmente no llegamos al grado de adulto hasta los 18 o los 21 años. Y de hecho, un padre divorciado, y seguro que hay alguno por aquí, una madre divorciada, tiene que estar pasando un dinerito para, y el que no lo pase, verá que mal lo va a pasar, tiene que estar pasando un dinerito hasta que el niño o la niña cumplan 18 años. O sea, realmente el ser humano nace muy desvalido, absolutamente desvalido, y necesita constantemente, aquí viene la palabra, del cuidado, no solo de la madre, porque si fuera de la madre nada más, el niño se muere de hambre. Entiéndanme, que una madre en el periodo de estar amamantando a su hijo tiene que amamantarlo cada 2 horas. A ver quién coño trabaja amamantando cada 2 horas. Hoy en día hay la posibilidad de tener permisos, etcétera, pero eso es en los últimos años, en los últimos 30 años en algunos países. El resto de la historia de la civilización, una madre no podía trabajar, tenía que tener un respaldo, un soporte. Y ese soporte era el cuidado de otros miembros de su familia y de su sociedad que permitían que ella estuviese amamantando a sus crías mientras otros le proveían de alimento para no morir simplemente escurrida por los pechos. ¿De acuerdo? O sea, eso significa que nuestra construcción animal necesita constantemente de esa palabra, del cuidado mutuo de todas sus partes. Y por eso decía Margaret Mead que efectivamente somos seres humanos civilizados, o sea, con una posibilidad autónoma y no dependientes del albur de la climatología, del albur de la caza, del albur de cualquier circunstancia que nos impida vivir o que nos obliga a vivir sobre el momento, sobre el día a día. Somos civilizados en cuanto a nuestro esfuerzo podemos dedicarlo a cuidar a aquellos más débiles, lesionados o niños de nuestro propio entorno. De hecho, fíjense, cuando hoy en día estamos intentando evaluar el grado de civilización o de primermundismo de un país, seguimos midiendo los mismos parámetros que se podían medir hace 200, 300 o 200.000 años. Uno de ellos fundamental es supervivencia infantil. De hecho, por si ustedes no lo saben, Estados Unidos sigue a la cola del mundo en supervivencia infantil. O sea, tienen un pedo. Estados Unidos es fundamentalmente uno de los grandes modelos del sistema de vida individualista, que es donde se ha forjado todo eso, y por eso tienen unos sistemas médicos horribles, donde resulta que o tienes dinero o te mueres en la puerta de un hospital y nadie te va a auspiciar, ¿no? Nadie te va a ayudar. Eso va en contra de cualquier idea de una ética del cuidado. Cuando estos filósofos se acercan a la idea de la ética del cuidado, que yo os la comparto a ustedes, uno de los primeros puntos, y ahora voy a acercarme al deporte, que nadie crea que voy a salir de puntillas o por la puerta de atrás con este tema. Cuando nos acercamos al deporte, bueno, me voy a acercar a eso. Cuando hablamos de ética del cuidado hay varios factores que son fundamentales de entender. Primero, que la ética del cuidado no se basa solo en el vínculo familiar. Porque ese fémur roto no necesitó de una sola familia. Ese fémur roto seguramente necesitó de varios miembros de una tribu que ayudaran, y no solo de una sola familia, sino de un cuerpo más amplio de animales. Con lo que la ética del cuidado no es algo que sea solo propio del núcleo familiar, o de un imperativo biológico de cuidar, que también existe. Es curioso, cuando hablamos de que el ser humano es violento por naturaleza, egoísta por naturaleza, a ver, que levanten, no, verán, cuidado, no quiero ser efectista, y parece que lo que voy a hacer va a buscar el efecto, pero créanme que no. Levanten la mano todos los que tengan hijos, por favor. Estamos bien. Que no lo tenga, esto no significa que no pueda entender lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Esto es el amor, quien lo probó lo sabe. Eso lo escribió Quevedo en su momento, Lope de Vega en su momento. No tiene nada que ver con eso. No hace falta tener hijos para entender lo que voy a decir, pero porque todos ustedes han sido hijos, ¿me entienden? O sea, no hace falta tenerlo porque ya ustedes lo han sido, pero sabemos que en cuanto tienes un hijo,
bueno, pues tu mundo, la estructuración ideológica de tu mundo, el cómo estructurabas tu vida, pues da un vuelco, cambia por completo. Es en el momento en el que te das cuenta de que hay un ser humano ahí, o que pretende ser un ser humano, que requiere de todo tu cuidado, y toda la construcción de tu mundo cambia. Y es el momento en el que te llaman por teléfono, vamos a echarnos unas copas, no puedo. Vamos, no puedo. Y de hecho somos bastante solidarios el resto de los seres humanos, y mis amigos ya no me dan por culo llamándome. Han dicho, a Vico no lo llame, que Vico está con sus hijas y ya está, y es lo que hay. Y va a estar así los próximos 4, 5, 6 años hasta que, bueno, las niñas se independicen un poco y ya veamos qué podemos hacer. Cambia esa estructuración del mundo. Y esto no es... El no haber vivido eso no es privativo para no entenderlo, porque todos hemos sido hijos y hemos visto el sacrificio que han tenido que hacer nuestros padres, a menos que seamos unos cretinos, desde luego, o hayamos tenido unos padres de mierda, que también puede pasar, pero todos hemos visto el sacrificio que hacen las familias por poder sacar hacia adelante a esos hijos. Sin embargo, cuando hablamos de la ética del cuidado, tenemos que hacer el círculo un poquito más amplio. No solo es el ámbito familiar, es el ámbito social más inmediato, pero tal como están las cosas, los filósofos más especulativos nos dicen, sí, pero si no cuidamos también el entorno en el que vivimos, también estamos hipotecando la posibilidad de seguir cuidándonos los unos a los otros, porque simplemente no va a haber las condiciones mínimas de supervivencia, ¿no? Esto es lo que nos dicen los más aventurados. ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues una de las cosas que estudia la ética del cuidado son aquellas patas que permiten sostener esta mesa, ¿no? Y estas patas, una fundamentalmente, es la empatía. Yo sé que hay psicólogos aquí acompañándonos. Si es que no han salido ya corriendo despavoridamente, yo ya lo habría hecho. Pero cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de algo que aparentemente era muy sutil. Fíjense, a principios del siglo XX, la empatía se entendía como algo ficticio. Metían a la empatía en el mismo saco y se van a reír, que la telequinesia. O sea, así tal cual. Yo sé que suena como, ¿qué dices, güey? Claro, todos somos ultramodernos y hemos estudiado, pero es verdad, a principios del siglo XX la empatía se creía que era una estupidez, que era mentira. Los seres humanos no eran empáticos. Esa capacidad de ponerte en el dolor del otro, porque estábamos hablando de una razón utilitaria, es la época de la razón como instrumento, es una época donde ya se está apuntando a ese individualismo feroz, y la razón solo se usa para solucionar los problemas que a ciertas personas le interesen, y el resto daba exactamente igual. De hecho, es una época poco empática a niveles de clases sociales, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XX, que se empieza a estudiar cada vez más, empezamos a descubrir que la empatía sí existe, y que ponerte en el dolor del otro, en la situación del otro, es real, tan real que empezamos a compartimentar la empatía. Los psicólogos hacen su trabajo, para eso les pagan, y empiezan a hacer categorizaciones de la empatía. Entonces dicen que hay 3 posibilidades o 3 grados de ser empático. El primer grado es decir, pues me pongo en tus zapatos, David, te estás aburriendo, me pongo en tus zapatos, es lógico. Ese es el primer rasgo de empatía, ¿no? El segundo es decir, me puedo imaginar en tu situación cómo me sentiría. O sea, eso ya implica una racionalización de tu situación. Y el tercer grado de empatía es aún más, es un paso más allá, muy sutil, que es, si yo estuviese en tu situación, ahora mismo me iría de aquí y saldría corriendo. Ese es el tercer grado de empatía, ¿no? O sea, ser capaz de entrar perfectamente en la psique del otro, entender sus circunstancias, saber cuánto has comido, saber lo cansado que estás y las ganas que tienes de salir corriendo, ¿no? Y entonces decir, vete, cojones, vete. Bueno, verán, y ahora me acerco más a nuestro ámbito de trabajo. Aquí viene lo interesante, ¿de acuerdo? Hace poco más de 3 años, Emmanuel Macron, el primer ministro de Francia, pidió un estudio psicológico sobre cómo reforzar la empatía en las escuelas. Muy interesante. Les recuerdo que solo hace 100 años creían que la empatía era como la telequinesia o como la telepatía. Estaba en el mismo saco, no hay diferenciación entre uno y otro.
Esto nos lo decía el etólogo Frans de Waal, el etólogo holandés Frans de Waal nos habla de este sentimiento de la empatía como algo místico, como algo mágico. Bueno, pues Emmanuel Macron, que por si ustedes no lo saben, aparte de ser presidente de Francia, también tiene una maestría en filosofía, en pensamiento hegeliano, también es un pervertido de estas cosas, pidió a un grupo de psicólogos que les dijeran cómo podían aumentar los umbrales de empatía de sus adolescentes. Y aquí viene lo interesante. Lo primero que se hizo un estudio muy sesudo, se fueron a las escuelas de Francia, empezaron a trabajar sobre el tejido francés, después llegó la pandemia, pero ya tenían suficiente material como para presentar los resultados y se presentaron los resultados. Y una de las cosas que dijeron es sí, estamos en una situación que aún va aumentando la falta de empatía entre nuestro alumnado. Esto no es nuevo. La falta de empatía va relacionada con la falta de confianza. Tanto monta tanto. O sea, jugamos con eso. De hecho, confiar en alguien es tener un grado de empatía suficiente como para saber que esa persona te va a responder. Y muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para conocer a esa persona. Muchas veces es casi una cuestión intuitiva. Y perdón, pero la palabra intuición es una palabra muy filosófica, aunque Walter Mercado lo pudiera utilizar algunas veces, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de que es muy importante que un gobierno como el francés, tan ilustrado, tan positivista, empiece a trabajar esta cuestión y que le digan, sí, es cierto, tenemos problemas de empatía, pero hay una forma de empezar a trabajar la empatía en nuestros jóvenes, sobre todo, y aquí viene la parte que nos va a molestar un poco, porque no es nuestro rango de trabajo, sobre todo en los niños más chicos hasta los 5 o 6 años. 5 o 6 años. Ese es el problema, que no es nuestro estrato. No son con los jóvenes con los que nosotros trabajamos, pero es importante ponerlo encima de la mesa porque algo se podrá hacer, digo yo. Lo primero que este estudio le puso encima de la mesa fue: nuestros niños tienen que empezar a hacer actividades juntos. Claro, aquí yo como filósofo, cuando leí esto en el estudio me reí, porque obviamente es lógico, si quieres fomentar la empatía lo que necesitas es contacto personal. La empatía no se refuerza estando tú en una punta de Francia y yo en la otra. O te veo o esto no funciona. De hecho, fíjense, en ética sabemos desde hace mucho tiempo que el ser humano puede ser dadivoso, podemos dar cosas, podemos dar ayuda, pero tenemos un problema, que solo damos ayuda cuando el problema está cerca y nos toca y nos sentimos involucrados con él. O sea, llega tu hermano, tu amigo, tu vecino y te dice, oye, necesito 100 pesos. ¿Por qué? Pues porque no tengo que comer. Y tú, vamos, y le sueltas los 100 pesos o vas con él, le compras tacos de canasta, lo que sea. Pero tú ahí vas a ayudar. Si eso mismo te lo pide un primo de Oaxaca para un amigo que tiene, tú ya no te fías. Pero es lo mismo, el dinero es para... No, pero es que a lo mejor se lo va a gastar en tequila, 100 pesos en tequila, imagínense, ¿no? Lo que va a beber. No es que imaginemos cosas, es que simplemente, como animales que somos y muy defectuosos, para ser generosos tenemos que tener el problema cerca e incluso sentir que ese problema nos puede saltar. Y entonces, si lo vemos así, entonces sí somos generosos. Bueno, pues decía el estudio francés, necesitamos que los niños tengan interacción entre ellos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces no se comieron mucho la cabeza y pusieron 2 o 3 herramientas para fomentar la empatía entre los niños. Una, ¿se la imaginan? Deporte. Practicar deporte juntos. Es importante para desarrollar los lazos empáticos de los seres humanos, practicar deporte. Al practicar deporte empezamos a generar estas interacciones entre los animales humanos, empezamos a generar estas acciones de todo tipo, desde pasarle el balón a un compañero que te lo está pidiendo o ayudar haciendo un ejercicio, como lo quieras ver. El deporte, sobre todo vinculado con los aspectos más lúdicos, hablamos de niños de corta edad, ¿eh? El deporte vinculado con el juego es fundamental, pero hay más, y esto me gusta mucho porque alguien dijo ayer que deberíamos de aprendernos el himno universitario, ¿verdad? Pues hay otra cosa. Una de las cosas importantes también es cantar. Yo sé que a nosotros esto nos toca de lejos, pero bueno, podríamos obligar... ¿Quién decía lo del himno universitario? No me acuerdo. Podemos obligar a que nuestros alumnos se lo aprendan. Los de americanos sé que se lo saben perfecto porque durante los periodos estos de iniciación, antes llamados novatadas, lo tenían que cantar 1.000.000 de veces, ¿no? Bajo chorros de agua fría. Pero
Pero cantar hace que los vínculos de empatía se refuercen. ¿Saben ustedes por qué? Os lo voy a explicar, si no os los cuento las cosas así y no lo aterrizo, no sirve para nada. Porque al ser humano nos da vergüenza cantar. Nos da vergüenza. Habrá alguien que diga, yo no, yo con 2 tequilas me he hecho todo el repertorio de Juan Gabriel. Bueno, Esteban no está con nosotros hoy, ¿no? Pero es que al ser humano cuando es chico le cuesta cantar. Cantamos solo ¿dónde? En casa delante de nuestros padres. O en la regadera. No. Hablo de niños chicos que todavía no se pueden duchar solos. Al ser humano le da pena cantar. Igual que le da pena bailar. Cantar y bailar son 2 actividades que a los niños les encanta hacer delante de sus padres, pero que en cuanto lo sacas a la calle y viene el vecino y le dice, niña, canta, tú no es así. Y te dice, canta tú. Niño, baila tú. No lo hace. Cuando obligamos a los niños en la escuela a cantar y a bailar juntos, se inhibe la vergüenza. Y al inhibirse la vergüenza, aparece la confianza. Y entonces es mucho más fácil ser empático una vez que se hace este tipo de actividades. Claro, si eso te lo intenta hacer un director general de una dependencia universitaria con 40 años y te pone a hacer psicodanza o dramadanza, como eso es una gilipollez como un casquillo. Porque ya todo... A ti te pasó, ¿verdad, David? O sea, sí. No sé por qué se me vino eso a la cabeza, pero... Bueno, pues eso es una estupidez. Simplemente porque se nos pasó el arroz, hermanos. El que más y el que menos aquí supera cierta edad y ya no tenemos, como decían también aquí, la elasticidad cerebral suficiente como para derribar ese tipo de barreras. Pero también hay algo que juega a nuestro favor. Y lo que juega a nuestro favor es que nuestros alumnos, y esto que voy a decir, pues no me van a dejar mentir, están profundamente infantilizados. Estamos teniendo alumnos que, siendo alumnos universitarios, vienen con papá y mamá a rellenar los papeles de matriculación. Estamos teniendo alumnos que, siendo universitarios, cuando reprueban una materia, te viene mamá a la puerta del despacho. Que me parece una estupidez como un castillo, pero bueno, es la realidad que hay ahora y nos ha tocado vivir. Eso significa que la infantilización, o sea, la no maduración de nuestros alumnos es algo patente. De hecho, para muestra un botón. Como ustedes saben, yo doy muchas conferencias de bienvenida. Ya me sorprendía dar conferencias de bienvenida en los SH y en las prepas, pero es que llevo varios años que las doy en las universidades a padres. No doy la bienvenida a los alumnos. En la Facultad de Arte y Diseño llevo 5 años dando bienvenida a padres, porque tienen que sentar a los padres y porque se tienen que ganar la confianza de los padres. Eso significa que si estamos en ese juego, sus hijos, que ya como mínimo tienen 18 años, pues tienen un desarrollo, una madurez bastante pobre, porque que tener un acompañamiento paternal en educación superior, pues demuestra que tenemos un pequeño problemita. Quizás no sea un problemita, el problema es para nosotros, que aquí el que más, el que menos es calvo. ¿Sabes? Aquí el que más, el que menos tiene ya 800 años, como Julio, que Julio estaba aquí antes de que llegara Cortés. O sea, nosotros aquí, para nosotros el mundo es cierto mundo, pero es que el mundo va evolucionando y tenemos que entenderlo, que es lo que yo creo que Lu esta mañana intentó hacer, ¿no? Que entendamos ese mundo que ha venido para quedarse en gran medida y que tenemos que entenderlo y que tenemos que aprender de él. Luego significa que a lo mejor desde el deporte universitario y pensando desde la ética del cuidado y el aumento de la empatía, a lo mejor sí tenemos muchas cosas que hacer. A lo mejor sí tenemos la oportunidad, tanto en prepa, CSH, como en educación superior, tenemos la oportunidad de no solo cumplir con lo sustantivo del deporte universitario, este acompañamiento, esta educación integral al universitario y todo lo que conlleva, ¿no? El llevar la playera, el defender la universidad, el representarla, sino que también el cuidado aquí tiene mucho sentido. Y el sentido es que, verán, la ética del cuidado no se desarrolla solo por una cuestión biológica, que es lo más importante, y con eso, siéntanse afortunados, voy acabando. No es una cuestión puramente biológica. Es cierto que si no existiera ese componente del cuidado en nuestra especie, nos habríamos extinguido. Los leones, por ejemplo, son una especie muy problemática para esto del cuidado, porque los machos sí son como esa idea, y permítanme que diga, esa idea romantizada del feminismo más radical. Yo abogo por, dentro del mundo del feminismo, ahora voy a decir una cosa, esto no lo he contado nunca, esto es interesante. Hace más de 25 años, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla,
se instauró una asignatura en quinto de carrera. En aquella época las licenciaturas en España eran de 5 años, la mía fue de 5 años. En quinto de carrera estaba antropología, y era antropología feminista. Y era una asignatura que todos intentábamos cursar, hombres y mujeres, todos intentábamos cursarla. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso era la línea de pensamiento que necesitábamos para entender el mundo que en aquel momento se estaba dando. Esto que os voy a decir es una realidad. Hace 25 años es cuando en España se empezó a hablar de los, las, les. Eso está ahora aquí, pero hace 25 años aquello empezó allí. Y sin embargo, la catedrática que nos impartió la materia, Gemma Vicente Arregui, una mujer maravillosa y profundamente feminista, nos explicó una cosa muy interesante, que creo que todavía aquí no se ha explicado lo suficientemente bien. Y nos explicó, mira, hay 2 tipos de feminismo: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad es aquel que va a intentar promover, sea como sea, que todos los aspectos que nos diferencian no son biológicos, sino que son culturales. ¿Les suena de algo? Se ha estado hablando hoy aquí de eso. Sin embargo, hay otro feminismo que es el feminismo de la diferencia, que es el feminismo en el que se mueve ahora mismo países como Dinamarca. Si ustedes no lo saben, de todos los países del mundo que están a punto de llegar a la paridad total de derechos, de salario, etcétera, del mundo con respecto a hombres y mujeres, es Dinamarca. Es el primero. Dinamarca está a una generación de conseguirlo. Una generación son menos de 15 años. En menos de 15 años, Dinamarca será el primer país absolutamente igualitario, paritario entre hombres y mujeres. Bueno, pues el feminismo que adoptaron, el modelo feminista que adoptaron estos países, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, es el feminismo de la diferencia, que es entender que obviamente hay diferencia. Obviamente hay diferencias. No podemos aludir a que todas las diferencias son puramente culturales, porque si me dices que todas las diferencias son puramente culturales, yo tendré que decirle a Ivy, que la quiero muchísimo, que por cultura no mides 2 metros como mido yo. Esto es una estupidez, ¿verdad? ¿O es que la cultura impide que crezcas? No. El crecimiento tuyo va dado no solo en tus genes, sino en tu alimentación, pero si no tienes una genética que te acompañe, no vas a medir 2 metros. Te pongas como te pongas. Y no es una cuestión ni de género, ni de sexo, ni de cultura, ni de nada. Hay un componente biológico que no podemos obviar, y si lo obviamos, entonces entramos en discursos un poco maniqueos y que van más de la mano de la ideología que del estudio de la realidad en el mundo en el que vivimos, que es una mezcla de materialismo, ideología, cultura, etcétera, etcétera. Es un mundo complejo. A lo que voy es que hay que entender que esos movimientos feministas de las diferencias también parten de una necesidad de encontrar en esas diferencias nuestros rasgos de igualdad y de identidad. Finalmente, para ir cerrando, porque acabo de desviarme bastante, cuando hablamos nuevamente de esta ética del cuidado, como os decía, no es una cuestión puramente biológica, es una necesidad social. Y ahí es donde nosotros podemos, como actores sociales, porque no se engañen, un profesor, un representante o un delegado de deportes, o un coordinador de una FES o de una ENES de deporte, nuestro trabajo es un trabajo de acción social. Y el que no lo ve así, pues tiene un problema. Cualquier trabajo en el que nosotros estamos involucrados con jóvenes, con sus padres, como es mi caso, por ejemplo, o con otros profesores, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo con ustedes, hablando de igual a igual, de académico a académico, esto tiene una acción social, y una acción social significa que tiene una repercusión a posteriori en los entornos donde nosotros trabajamos. Eso, aplicado a la ética del cuidado y al deporte, tiene muchísimas formas de imbricarse, tiene muchas posibilidades de construir. La ética entonces del cuidado no es solo cuidar biológicamente a nuestra especie, sino también cuidarla emocionalmente, sino también velar por si están bien o si están mal o qué necesitan. Se ha estado hablando de esto. Valentín lo ha hecho. ¿Dónde está Valentín? Acá. Valentín lo ha estado haciendo y lo han nombrado 3, 4, 5 veces cuando hablaba de la depresión, de la ansiedad. La ética del cuidado es también cuidar esos aspectos, pero de una manera, perdónenme el término que voy a utilizar, no me gusta nada, pero no hay... sí, hay otro, global. Iba a decir holístico, pero es que eso suena a homeopatía y me recuerda al IPN y no quiero nombrarlo. Entonces, de una manera mucho más global, entendiendo al ser humano, entendiendo a nuestros iguales como un todo en el que nosotros también estamos. Decían algunos filósofos posmodernos, que no me suelen gustar, pero que de vez en cuando dicen cosas muy interesantes. O sea, no porque no nos guste lo que diga alguien,
no significa que dentro de su discurso no tenga cosas interesantes. Eso es lo que tanto me molesta de la política de la cancelación, ¿sabes? A mí me molesta mucho eso de, es que este señor era, yo qué sé, un machista. Sí, señor, Schopenhauer era un machista, fruto de su época, y hay que entenderlo, no lo estamos justificando, hay que entenderlo, pero decía cosas muy interesantes. O es que ahora a todo el mundo tenemos que cancelarlo porque no sea políticamente correcto con lo que ahora suceda. Porque si es así, tenemos que echar abajo la Capilla Sixtina, por ejemplo. Porque también era muy machista Miguel Ángel. Entonces, ¿qué? ¿La echamos abajo la Capilla Sixtina? También era machista Aristóteles, que decía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Por si no lo saben, ¿eh? O sea, el pobre imbécil de Aristóteles no le dio por abrirle la boca a su esposa y contarle los dientes. Y daba por hecho de que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. ¿Por qué? Porque le daba la gana. Y lo decía y lo dejó por escrito. ¿Significa que vamos a tener que quemarle los libros? No, no significa que le tengamos que quemar los libros a Aristóteles. Y esto era por una frase. Cuando hablamos de cuidado, es que la persona, el ser humano al que cuidamos, es el que nos da a nosotros el rango de cuidadores. Esto es muy importante. Nosotros somos profesores porque tenemos alumnos. Nosotros somos entrenadores porque tenemos estudiantes deportistas universitarios. Si no, no tendría sentido, no tendríamos el cargo que tenemos, no tendríamos la ocupación que tenemos. Nosotros, en el fondo, nos debemos a ellos. Ahí es donde viene nuestra acción social. Y ahí es donde esa ética del cuidado, entiéndanla ya como quieran y pónganle el apellido que les dé la gana, da sentido sobre todo para una coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo. Seguramente dentro de 15, 20, 30 años esto no sea necesario, y esto es muy importante entenderlo. Los códigos morales, una ética del cuidado es un código moral en el que ahora lo que yo os estoy proponiendo es que entendamos esa labor de protección, no de sobreprotección, sino de entender las circunstancias de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, y ver cómo podemos ayudarles a potenciar los rasgos de empatía, de comunicación, de confianza los unos con los otros, enfocar un poco nuestra labor de docentes y de trabajadores del deporte en eso puede ser muy, muy beneficioso. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho antes, lo ha dicho Valentín, porque tenemos una sociedad que ha pasado un momento de enfermedad. Esto, verlo así, ver la sociedad como un cuerpo que ha pasado un momento de enfermedad, significa que ahora seguimos convalecientes. O sea, ahora estamos como en el posoperatorio y tenemos que recuperarnos y tenemos que lanzarnos. Y todos los modelos morales, y ya acabo, os juro que acabo, por mi padre que acabo, todos los modelos morales se deben a una coyuntura especial. Entendamos eso. Nos vale la ética del cuidado hoy para, como decían aquí, hemos perdido 2 generaciones. Eso es muy materialista. No las hemos perdido, están ahí. O sea, decir que las hemos perdido es darle la espalda a esas generaciones, ¿lo entendemos? Y esto es duro, y como deporte universitario no nos podemos dar el lujo de darle la espalda a 2 generaciones. No las hemos perdido, están ahí. Ahora, nuestra labor es traerlos para acá, y nuestra labor es hacerlos participar, y nuestra labor es cuidarlos, nuestra labor es ayudarlos como bien decían ayer. Resulta que aquellos que participaban mucho en los entrenamientos en línea, cuando llega la hora de vernos en presencial, no aparecen. Bueno, pues ¿qué ha pasado ahí? ¿Dónde está el eje de transmisión? Esos chicos y chicas que no aparecen son chicos y chicas que están castrados y que tienen un problema de socialización y de habilidades sociales. Trabajar sobre ellos seguramente será muy importante, y la hibridación de la que se estaba hablando durante este semestre, a lo mejor hay que alargarlo un poco para intentar ya traérnoslos como sea, porque en el fondo una ética del cuidado, no nos engañemos, no es más que luchar por aumentar los niveles de salud que tenemos como comunidad universitaria, pero también como ciudad, como nación, como país y como mundo. Por eso ahora mismo, y esto que os digo no es primicia, sepan que hay un montón de entidades educativas, de gobiernos alrededor del mundo que están estudiando esto de la ética del cuidado. Esto que os estoy diciendo va a empezar a aparecer, lo vais a ver, se va a generar muchísima literatura de la ética del cuidado. Ya hay varios libros, les digo, hay uno que se llama Ética del Cuidado, de Bernardo Toro, ¿para qué sirve realmente de la ética? De la Cortina, hay varios. Victoria Camps también sacó una ética del cuidado y de la salud hace 8 años. Todos estos textos se están poniendo muy de moda en manos de los pedagogos, de los que están construyendo los nuevos modelos educativos
para salir de la pandemia. Y yo os invito, de la mano de Alejandro Fernández Varela Jiménez, a que el próximo encuentro de responsables del deporte universitario empiece a trabajar sobre esto, se empiece a construir sobre esto. Empecemos a ver, cada uno desde su trinchera, cómo puede sumar, cómo puede aportar. Llamémoslo ética del cuidado, llamémoslo como nos dé la gana, que para eso el lenguaje es bastante dúctil, y si ahora decimos nosotros, también podemos decir ética de lo que nos dé la gana. Pero, o ética del nuevo deporte, o del, yo qué sé, del nuevo, lo que nos dé la gana. Pero empecemos a pensar un poco en eso, porque, y aquí desvelo la primicia, como decíamos, el próximo encuentro va a trabajar sobre los diferentes aspectos de cómo desde el deporte podemos fomentar esta ética del cuidado para sumar más gente al carro. Y algo muy bueno, y ya, ahora sí, os juro por mi padre que acabo en 3 minutos, algo muy bueno que tienen los modelos de ética del cuidado, y que en Francia estas luchas por desarrollar la empatía, esto os va a gustar, carajo, si es que tú lo estabas diciendo antes. Cuando se potencia la empatía, cuando se potencia el grupo, cuando se trabaja esta ética del cuidado desde una forma muy fina, que no estamos acompañando ni, ay chico, ¿cómo te encuentras? No se trata de eso, no hay que ser con misericordia, no va por ahí los tiros. Pero cuando se trabaja bien esto, los grupos humanos rinden mucho mejor. Y los resultados académicos son muchísimo mejores. En la Facultad de Química, ¿alguien de Química? No. En la Facultad de... por ahí hay. En la Facultad de Química, hace unos 8 o 9 años, se hizo un programa de apadrinaje. ¿Recuerdas? Una especie de hermano mayor que iba de los últimos semestres de la carrera, iba al primer semestre de carrera cuando entraban los alumnos de nuevo ingreso, y les ayudaba, esta especie de padrino, hermano mayor, mentor, como lo queramos llamar, ayudaba a los del primer semestre a entender cómo funcionaba la materia, pero también cómo tenían que trabajar en equipo para poder ayudarse los unos a los otros. Estos grupos no solo eran de una materia, sino que descubrieron en la Facultad de Química que estos grupos se mantenían en diferentes materias. Y no solo era un semestre, sino que estos grupos iban de la mano por diferentes semestres, a pesar de que uno entraba, otro salía, porque tenían otras materias. Y descubrieron en la Facultad de Química que este acompañamiento en grupo, donde el alumno del último semestre estaba con ellos un mes y se quitaba de en medio, hacía que este grupo funcionara mucho mejor, y además, oh milagro, todas las calificaciones aumentaban. Cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos en sinergia, cuando somos un equipo, pues ya saben ustedes que la suma de los resultados de un equipo es mayor que la suma matemática. O sea, el resultado es aún mayor que la pura suma matemática. No me cabe duda de que, entendiendo esto que os estoy diciendo, y que a lo mejor alguno dice, no me entero de un carajo, Vico, y no sé cómo lo voy a hacer, para eso tienen ustedes unos meses para pensarlo. Entendiendo esto, los resultados que arrojaremos en el deporte no solo serán mejores a nivel humano de equipo. Yo recuerdo como Sergio, el entrenador de vóley, me pedía que fuera muchas veces con su equipo de vóley femenino para ayudarle a cohesionar el grupo, y que dieron buenos resultados a partir de que empezaron a entender que era necesaria la confianza entre ellos y salir juntas a comerse una pizza o lo que sea, y empezaron a hacerlo, ¿no? Yo creo que no solo vamos a tener mejores resultados humanos, que es en el fondo lo que tenemos que tener presente siempre, sino que además podremos acompañarlo con mejores resultados deportivos. No me cabe duda. Si hay y perdónenme que tire para casa, si hay para mí otra casa, mi casa es esta, pero tengo otra en España. Si tenemos un ejemplo de trabajo en equipo, de confianza interpersonal, de cuidado los unos a los otros, es aquella selección española que ganó el Mundial y 2 europeos. Esa selección es selección porque desde chicos, desde los 11, 12, 13 años, jugaban en los alevines, jugaban en los equipos, en las selecciones más pequeñas, y durante toda su trayectoria deportiva siempre fueron amigos. Por eso hicieron lo que hicieron. No fue por otra cosa. Fue porque eran amigos, y después cuando se encontraban en el Bernabéu o en el Nou Camp, siendo uno del Real Madrid y otro del Barcelona, iban, se daban un abrazo y se daban un beso. Y si uno le metía un gol a otro, después iban, se daban un abrazo, una palmada en el culo, y venga, después nos vamos a festejarlo. Así, eso sí que es fair play, perdónenme. Eso sí que no la palmada en el culo, sino que habrá quien le guste, digo yo.
Pero bueno, entiéndanme, esto es lo que yo les quería proponer. No es un desarrollo completo de una idea, porque esta idea no se puede desarrollar completamente porque se está construyendo ahora. Lo que os traigo es vanguardia filosófica, es en lo que ahora mismo muchos filósofos del mundo están trabajando, sobre todo el mundo más latino. Desgraciadamente en otras latitudes no lo necesitan tanto como nosotros en el mundo latino lo necesitamos mucho más. Y os invito a que piensen sobre esto, a que le den vueltas un poco a la cabeza y a que vean de qué manera estos modelos pueden ustedes implementarlo cada uno desde su trinchera. Y así, dentro de unos meses, ya en Ciudad Universitaria, que es donde toca el 13º encuentro, pues nos encontramos y a ver qué resultados hemos tenido. Pues ya acabé, por fin, me he echado una hora, lo siento, muchas gracias.